porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Así es, bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Me da mucho gusto esta mañana de miércoles 23 de octubre estar con todos ustedes. Quiero iniciar nuestro programa con un agradecimiento enorme a todos los colonos, a Héctor Villalobos del Club Santanita, del Club de Golf Santanita. Ayer fuimos invitados el doctor Arnulfo Velasco y su servidora para ofrecer una charla, una conferencia sobre la caricatura en México, y fue la recepción que nos dieron, fue hermosísima la vivencia. Yo quiero agradecer enormemente a todos y a cada una de las personas que asistieron ayer a esta charla, a esta hospitalidad, a esta generosidad del Club de Golf. Gracias, Santanita, que estuvieron ahí con nosotros y que pues nos permitieron conversar largo y tendido, como decimos, el doctor Arnulfo Eduardo Velasco y su servidora ayer. Gracias también, ahí estaba Gabriel Velasco, el escritor, y me ofreció su novela más reciente, Fronteras del Viento, Fronteras del Vacío. Y bueno, fue una velada espléndida. Héctor Lomelí, muchas gracias, y a todos, al presidente del Club de Golf Santanita y a todas las personas que tuvimos la oportunidad de conversar con ellas, pues muchas gracias. Y además vengo con un entusiasmo hoy especialmente intenso, porque tenemos nuestra serie de programas frente a una obra de arte. Justamente ayer hablábamos de la importancia en estos momentos, en esta coyuntura de nuestro país, del arte y la cultura. La respuesta está básicamente en el arte y en la cultura, ¿verdad? Para un país, para prácticamente cualquier asunto problemático de un país, un asunto neurálgico, la respuesta está en la educación, en el arte, en la cultura. Esto conversábamos ayer. Y bueno, decía que hoy vengo especialmente motivada porque nuestro amigo colaborador Víctor Guzmán ha elegido un cuadro que no podía haber elección mejor para esta fecha de octubre. En puerta los días de muertos con sus cempasúchiles, en puerta también pues todo lo que es en el mes siguiente la revolución y todo ese movimiento postrevolucionario que generó arte y cultura con una identidad fuerte, vigorosa, y es el caso que hoy nos ocupa. Hoy hablaremos de un óleo sobre tela titulado La Ofrenda, nada menos que La Ofrenda, de Saturnino Herrán, que estoy segura que usted va a disfrutar enormemente del programa. Yo le doy la bienvenida muy cálida a nuestro amigo colaborador Víctor Guzmán. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Yolanda, muy contento como siempre de estar aquí con ustedes colaborando frente a una obra de arte, disfrutando de ella y haciendo que el público también la disfrute. Fíjate, Víctor, que cuando tú y yo estuvimos comentando qué obra elegir y me sugieres La Ofrenda, inmediatamente dije, por supuesto, es la decisión ideal. Para mí es una obra entrañable, sí, emblemática, y estoy segura que para cada uno de los radioescuchas que hoy disfruten el programa, pues esta va a ser una de las piezas más importantes de su gusto personal, porque no puedes sustraerte a la fascinación, ese sincretismo pictórico y cultural que representa la obra que hoy veremos. Quiero agradecer al equipo que está allá tras el cristal. Víctor Hugo, gracias, Barcha. Ángeles, Angelito, buenos días. Claudia, muy buenos días. A cada uno de los compañeros que hace posible el equipo, el ingeniero Fernando, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ¿qué les parece si ponemos a cuadro y empezamos por presentar La Ofrenda de Saturnino Herrán antes que otra cosa ocurra, para que usted la vea en su pantalla o la imagine a través de la palabra, empezar a describir el cuadro para empezar? ¿Te parece, Víctor? Me parece muy bien, o que la localice también con sus herramientas cibernéticas, digitales, claro, y que lo pueda observar si no lo tiene por ahí impreso. Ahí está. Exactamente. Sí. Podemos empezar a describirla para nuestros compañeros radioescuchas. Con todo gusto, como no, Yolanda, pero como tú bien lo dijiste hace un momento, efectivamente esta es una obra entrañable y que realmente es una de las piezas que yo he tenido también siempre, no solamente en mi acervo personal, es decir, en mi memoria, pero sino en el corazón definitivamente. Sí, y espero que esto suceda también con los radioescuchas o con los televidentes también cuando vean esta extraordinaria obra de Saturnino Herrán. Así es, sí, que podemos empezar a describir como una barca. Efectivamente, es una trajinera, sí, se supone que están en el canal de Xochimilco, y vemos a una familia o a un grupo familiar que va a bordo de esta trajinera cargada de cempasúchiles. Entonces hay una mujer
que lleva enrebozado a su pequeño, es decir, cargándolo en la parte, en la espalda, pero cargado con el rebozo, una pequeña niña que nos ve profundamente también, nos observa profundamente, otra pequeñita, pero sí. Y luego dos jóvenes que están de pie, sí, con la cabeza un poco baja, pero cargando también todas estas flores de cempasúchil que precisamente están llevando a ofrendar a sus difuntos. Y en la parte de hacia adelante de la trajinera, digamos, según el viaje que van surcando por el lago, van emprendiendo por el lago, se ve la imagen también de un viejo cabizbajo, meditabundo, y se ve la hilera de trajineras que van delante de ellos hacia la isla, probablemente de Janitzio, o de algún otro lado, no, este es Xochimilco, perdón, me acordé lógicamente de lo que significa Pátzcuaro, ¿no? En este caso es el Cerro de la Estrella, perdón, sí, el que se ve al fondo, sí, y se ve toda la fila de la trajinera. Entonces, este es un poco los personajes que estamos viendo en el cuadro, pero lo que más importa es ver exactamente lo que significa este asunto. Tú hablabas de este sincretismo, y creo que Saturnino Herrán es precisamente el artista que representa esta fusión entre las culturas, es decir, lo que en este momento era todavía la influencia un tanto cuento europeizante, y lo que significaba ya también la búsqueda de caminos propios de una estética muy mexicana, que efectivamente es lo que estamos viendo aquí. Bueno, y a esta descripción que nos ha hecho maravillosamente Víctor, pues agregar que usted puede observar en la escena estos personajes vigorosamente plásticos, sí, pero también se puede percibir la sutileza del drama que se hereda desde el México colonial. Así es. El drama profundo, la mirada de la pequeñita que dices tú en un primer plano, hacia donde aparece el logotipo de C7, bueno, aparece la señora sí, con la criatura a la espalda enrebozada, pero también a su derecha una niña que nos mira casi haciéndonos sentir culpables. Sí, observándonos profundamente. Profundamente, ¿no? Sí. Profundamente. El amarillo intenso de las flores contribuye sí, a una exaltación de espíritu enorme sí, cuando contemplas este cuadro. Por supuesto. Y esas ondas luminosas que produce el agua, se pueden observar, son detalles que nos hacen sentirnos realmente frente a una escena de profundidad enorme, y que sin duda Saturnino aporta al imaginario mexicano postrevolucionario, claro, una riqueza espléndida. Extraordinario, sí. Es decir, bueno, no es la única obra de Saturnino en donde se siente esta idea de crear un lenguaje precisamente ya muy mexicano. Habría que citar su famosísimo friso, sus estudios para el friso que se llamaba Nuestros Dioses, que es donde más claramente se ve esta fusión, todo este sincretismo. Habría que decir algo sobre el color. Creo que en el color, según lo estábamos viendo en pantalla, está un poquito exaltado ese color. En realidad en el cuadro original, los colores son un poco más apagados. No deja de saltar a la vista, por supuesto, de resaltar el naranja de los cempasúchiles, pero en general los tonos son más bien apagados. Hay una especie de penumbra, sí, muy interesante. Eso le confiere cierto misterio al cuadro. Así es, efectivamente. Y bueno, precisamente digo, este misterio que va muy ad hoc con la escena y con el argumento de la historia que estamos viendo, que estamos presenciando cuando estamos frente al cuadro. Es esta familia que va hacia el lugar en donde están sus difuntos, hacia el camposanto, hacia el cementerio, llevan las flores de cempasúchil para la ofrenda, y como te decía, en realidad los tonos son apagados. Por ejemplo, en general son tonos de sepia, sí, sienas, y el personaje, el joven que está de pie, aunque lo vemos con su vestimenta blanca, a fin de cuentas son tonos de gris que sí despuntan en blanco de pronto, pero son tonos grisáceos. Uh-huh. Si quieres que hablemos un poco más por cuestiones simbólicas, pues creo que esto ya es de por sí ya muy claro lo que puede significar. Claro. Es la barca que significa la vida, y cómo efectivamente es todo un ciclo completo. En el cuadro, leyéndolo del ángulo inferior derecho al ángulo superior izquierdo, pues se ve cómo se ve la pequeñita que está cargando en sus espaldas la mujer, la niña muy pequeñita, la mujer joven, los dos jóvenes adultos de pie, y luego el viejo ya viendo un poco su destino final.
Y Camino a la muerte, sin Camino duda, a la muerte. no solamente el cuadro con una lectura existencial, sino la barca misma. Aquí hay una doble intención de llegar a la muerte, o sea, la ofrenda es hacia la muerte, justamente. Exactamente. Y mira, recordaba una frase que Ángeles me hizo el favor de localizar y me dijo, enfatiza esta frase, dice Ángeles, de Ramón López Velarde, que citó a Saturnino Herrán como el más mexicano de los pintores, sí, y el más ¿cómo era? Y el más pintor de los mexicanos. Eso sí, decía López Velarde, enamorado de México, por supuesto. Enamorado de México y admirador y contemporáneo, por supuesto. Contemporáneo de Saturnino. De Saturnino Herrán. Entonces, eso me parece que es muy interesante. Yo creo que efectivamente, si Saturnino Herrán marca el inicio, indudablemente, de lo que más adelante serían tanto las pautas del muralismo, incluso, sí, con los temas mexicanos, como luego lo que será también la Escuela Mexicana de Pintura. Sí. Saturnino Herrán, sin lugar a dudas, es importantísimo en el panorama de la plástica del México posrevolucionario. Cuando pensamos en que Saturnino Herrán, y esto antes de ir al corte, muere a los 31 años de edad, ofreciendo un legado como el que ofreció, nos ponemos a pensar lo que habría dado un hombre como Saturnino. Sí. Habría sido el gran pintor mexicano, sin duda, y lo es finalmente. Yo creo que lo es. 31 años muere Saturnino muy Herrán. Joven. Es una pena, pero bueno, vamos a ir al primer corte del programa. Teléfonos 3030-5326 y también el 3030-5328 para que usted llame y nos da su punto de vista. Si tiene a la mano la posibilidad de una enciclopedia de la pintura mexicana, ahí aparece este cuadro, o a través de las herramientas de internet, usted ponga la ofrenda de Saturnino Herrán y aparece el cuadro para que nos siga a través de los comentarios hoy de nuestro compañero, amigo, colaborador Víctor Guzmán. Vamos a ir al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. No te pierdas por nuestra multiplataforma de lunes a viernes a las 7 de la noche, C7 Negocios. Toda la información financiera, inversiones, ahorro, oportunidades de trabajo, actividad empresarial y más. Conducido por Fabián Sánchez. C7 Negocios, lunes a viernes, 7 de la noche. C7 Jalisco. ¿Sabías que a partir de ahora puedes ver y escuchar C7 TV y C7 Radio en cualquier dispositivo móvil? Ingresa a c7jalisco.com y disfruta en todo momento de tus programas favoritos. Cultura, información, entretenimiento y mucho más a través de nuestro sistema multiplataformas. Sé parte de la evolución y entérate de todo lo que C7 Jalisco tiene preparado para ti. C7 Jalisco. Evoluciona. ¿Te interesa conocer las políticas públicas que tiene el gobierno del estado para mejorar la vida de los jaliscienses? Entonces acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en C7 Bienestar, a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. No te lo pierdas. C7 Bienestar. Una comunidad prevenida es una comunidad protegida. El espacio donde todos aprendemos a cuidarnos. Porque Protección Civil somos todos. Lo esperamos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a través de la multiplataforma. A las 9 con usted. Continuamos. Saturnino Herrán Guinchard, Aguascalientes, 9 de julio de 1887. Muere en la Ciudad de México justamente en el mes de octubre de 1918. Inició sus estudios de dibujo y pintura con José Inés Tobilla y Severo Amador. Posteriormente estudió con los maestros Julio Ruelas, el catalán Antonio Fabrés, Leandro Izaguirre y Germán Guedovius. Entre las obras de Saturnino Herrán destacan Labor o El Trabajo, Molino de Vidrio, Vendedoras de Ollas, La Leyenda de los Volcanes, La Cosecha, Vendedor de Plátanos, La Criolla del Rebozo, La Ofrenda, que es el cuadro que estamos viendo en pantalla, y El Jarabe,
Mujer en Tehuantepec, Mujer con Calabaza, El Cofrade de San Miguel, la serie Criollas y el tríptico Nuestros Dioses Antiguos. Su prematura muerte a la edad de 31 años privó a la pintura mexicana de un verdadero talento. Afortunadamente, las obras que nos ha dejado son un importante legado en el marco de la pintura mexicana. Víctor. Muy bien. Sí, efectivamente, pues mencionaste algunos de los cuadros que son representativos de la pintura de Saturnino, aunque yo creo que junto con la ofrenda es este gran friso que se llama Nuestros Dioses Antiguos, o Nuestros Dioses, el que también pone en el plano importantísimo de la pintura en México a Saturnino Herrán. Lástima que ahorita no sé si tendríamos algunas imágenes, pero hay que recordar que es precisamente una visión sincrética absolutamente, en donde se representa a los indígenas del México prehispánico, haciendo una ofrenda hacia el centro del gran friso, y del otro lado, esto por el lado izquierdo, del otro lado están los españoles, y convergen en la figura de Coatlicue, pero una Coatlicue en cuyo seno, por así decirlo, está incrustado un crucifijo. Es decir, hay un sincretismo, una fusión impresionante ahí entre las dos culturas, ni más ni menos. Claro. Es decir, de lo que hemos estado hablando. Y volviendo otra vez al cuadro que nos ocupa, que es la ofrenda, que por cierto es un óleo sobre tela de 185 por 209 centímetros, para que también el público tenga idea más o menos de las proporciones. Bastante es un grande. cuadro grande, efectivamente, lo cual nos permite, cuando estamos frente a él, las figuras son casi de tamaño natural, entonces también uno se integra de una manera a este viaje que bien sabemos que estamos emprendiendo todos, que tiene un inicio y tiene un final, sí, esta barca de la vida. Pero hay que decir también que conjuga también dos preocupaciones que son las más profundamente personales de Saturnino Herrán, que serían el envejecimiento humano. Hay que recordar que también hay que ver que muchos de los temas de Saturnino aparecen los viejos como temas también predominantes, y también el rito religioso. Es esto lo que hace también esta fusión y esta cuestión que lo hace extremadamente mexicano también. Es decir, no podemos separarnos de este asunto de lo religioso, sobre todo cuando Saturnino Herrán, al dejar Aguascalientes, se va a vivir al centro de la Ciudad de México, en la calle de Mesones 82, por cierto, y vive rodeado pues de las iglesias, y gustaba mucho de salir a la calle y en la calle encontrar a sus modelos, a los viejos, a los ciegos, o incluso a las jóvenes también, a las jóvenes que les servían o que les ayudaban ahí en su casa, en esta casa de Mesones 82. Entonces es eso, el rescate también de los personajes de la ciudad que lo cobija, la ciudad donde está pintando, y es muy interesante porque generalmente también aparecen los retratos de los viejos o las pinturas de los viejos, y en el fondo aparecen siempre perfiles de las iglesias del centro de la Ciudad de México. Interesantísimo. Y en este cuadro que estamos comentando hoy y que usted puede ver, si es un televidente, puede verlo en su pantalla, y si no, imaginarlo a través de la palabra. A mí me llama la atención justamente ese carácter existencial de la obra, que va desde el nacimiento, desde la infancia, y pasa por una infancia un poco más mayor, los jóvenes, el viejo recostando su cabeza cansada, apoyando su cabeza cansada, cubierto con ese zarape color gris y con una actitud de cansancio, sin duda. Sí. Y luego el agua, la luz, va de lo oscuro, va hacia la luminosidad, que también implica una serie de creencias en el cuadro, y ese reflejo de la luz en el agua que nos lleva a evocar y a sentir que estamos mirando nosotros también, participando de esta escena. Así es, como partícipes también, como viajeros. Como viajeros que somos. También, viajeros que somos en esta vida. Aquí también se fusionan de manera muy interesante lo que serían dos ideas importantísimas también en la obra de Saturnino, que son el trabajo y el rito. También. El trabajo y el trabajo rito. Y el rito, efectivamente. Es decir, entendemos pues que estos personajes son trabajadores, son campesinos, sí, y que van pues en este viaje también, llevando esta ofrenda. Aparece latente, temblante, digamos ahí, en la atmósfera de un drama heredado.
Exactamente, sí. Por nuestros indígenas, Así realmente. es, ni más ni menos. Hay otro aspecto que me llama la atención, pero no sé si fue volitivo del autor. Si te fijas, los cempasúchitl forman modelos, puedes apreciar en la parte central casi una calavera. Parecería. Yo creo que es azaroso es azaroso, totalmente. Este elemento, pero no deja de estar ahí. Por supuesto, es interesante que haya aparecido. Yo quisiera hablar un poco también sobre la técnica. Saturnino Herrán, con una extraordinaria técnica y un manejo del color también magistral, heredado precisamente de su maestro que acabas de mencionar, Germán Gedovius, ni más ni menos, que era el que les daba la clase de claroscuro. Sí, después de haber estudiado con Fabrés también el dibujo rigurosísimo, que se ve que lo tiene Saturnino Herrán indudablemente. Me parece muy interesante cómo dentro de todo hace es sintético. Es decir, de pronto es capaz de trabajar con un enorme detalle, como por ejemplo en las cabezas o en de las dos pequeñitas, del niño pequeñito que trae la mujer que lo trae rebozado, y la pequeñita que nos mira profunda e intensamente. Hay un gran realismo, pero luego de pronto en estos atos de cempasúchiles hay solamente algunos detalles. Sí, solamente son algunas flores las que están detalladas y podemos percibir algunos de los pétalos, mientras que los demás se constituyen como una masa cromática nada más, apenas esbozada en cuanto a los detalles. Estas síntesis son muy interesantes y hablan también de un lenguaje muy moderno, por supuesto, desde el punto de vista plástico. Qué importante esto que nos compartes, Víctor, de la técnica, y creo que esta síntesis temática también es una síntesis pictórica, por supuesto, que nos comunica el aliento del pintor, ¿no? Con toda claridad. Así es, exactamente. Sí, ahora, Saturnino Herrán define pues el concepto de lo que diríamos primitivamente mexicano, sí, pero con una dimensión universal. Eso también me parece que es importantísimo, ¿no? Este lenguaje pictórico de Saturnino es el mensaje, lo nacional, ¿sí? No es un asunto, sino el espíritu mismo, ¿sí? De ese lenguaje. Entonces, como ya lo decíamos hace un momento, creo que Saturnino Herrán es el pintor más importante en este preludio de lo que más adelante va a ser exactamente lo mexicano, el arte mexicano por excelencia, que van a trabajar los muralistas. Sería como un precursor realmente. Un precursor, indudablemente. Del muralismo y de la corriente pictórica que generará como resultado de la Revolución. Exactamente, la Escuela Mexicana de Pintura, ni más ni menos. Víctor, ¿cómo fue su muerte? Nos llama la atención, 31 años. Sí. Qué pena, una... Sí, realmente qué lástima que no nos duró más, que nos hubiera legado muchísimo más obra, por supuesto. Fíjate que por ahí, entre las lecturas que yo tengo, no se sabe exactamente, no hablan de un padecimiento que tenía, no podía pasar el alimento, no podía deglutir, y esto lo fue debilitando enormemente. Tal parece que pudo haber sido una hernia que no permitía que el alimento pasara, y esto pues lo fue debilitando y definitivamente lo llevó a la muerte. Hay un momento muy trágico descrito por algunos de los cronistas que describen que ya en sus últimos momentos no tenía sensaciones, no percibía nada con el brazo derecho. Se había como anestesiado su brazo derecho. Definitivamente, y esto lo desesperaba enormemente, fue muy cruel, y les pedía incluso a quienes estaban junto a él, que estaba su mujer, que era Rosario, por cierto, y le decía, por favor, tócame, acaríciame, o muérdeme para sentir esto, sí. Fíjate, muy desesperadamente. Un artista como él, con esa sensibilidad, exactamente, y su brazo derecho, justamente, de los pinceles. La herramienta de trabajo. Debe haber sido crudelísimo, sí, es verdad. Muy cruel. Vamos a ir al corte. Vamos a un corte, ¿te parece, Vamos Víctor? al corte. Y aproveche usted para marcar 3030-5326 y 3030-5328. Gracias, Alma, que nos apoyas tanto en teléfonos. Vamos a ir al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. La actividad cultural de Jalisco. Las emociones, la creatividad y la sensibilidad tienen una cita en este espacio. El primer noticiero en su tipo. Una hora con la información de la actividad cultural. Un espacio para los artistas. Conoce a quienes viven para la cultura y el arte. Elementos. De lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco.
C7 Jalisco evoluciona. Homenaje a los artistas que se enfrentaron a la sinrazón. El arte de la libertad. 41 Festival Internacional Cervantino. Frente a frente operístico. Verdi versus Wagner. Del 9 al 27 de octubre, disfruta más de 500 actividades en Guanajuato. Uruguay y Puebla, invitados de honor. Visita festivalcervantino.gov.mx. Conaculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Una manera de comprender nuestra realidad. Todo niño debería tener derecho a la educación. Los retos y las oportunidades de un mundo interconectado. Amamos el fútbol, amamos nuestro planeta, es muy sencillo. El rostro de un mundo globalizado. Porque la violencia nunca cesará si no nos sentamos a dialogar. Global 3000. Viernes, 11 de la mañana. C7 Jalisco. A las 9 con usted. Continuamos. Alto, delgado y pálido, un poco encorvado, de tipo fino, pelo negro brillante y lacio, de cejas amplias y negras, bigotito negro recortado arriba del labio, clava la mirada de sus ojillos oscuros, profundos y maliciosos sobre el dibujo de un compañero que se esfuerza por representar el modelo sobre una hoja de papel romano gris adquirido en el Nardo, y tomando asiento en el lugar del alumno, coloca el respirador sobre sus rodillas para observar el modelo con sus ojos entrecerrados. Cotejando lo que está dibujado en el papel, con sus dedos amasa un poco de miga de pan que extrae de una cajita dorada que le extiende el alumno, como si se tratara de un precioso cosmético que le ofreciera para el embellecimiento de su dibujo. Empieza a sacar claros con su técnica del migajón y, entretejiendo con sus dedos mágicamente el carbón y la miga, empieza a tocar el dibujo, produciendo sorprendentes efectos que hacen cruzar con asombro nuestras miradas. Enseguida, redibuja lo que estaba modelado y empieza a transformar el dibujo progresivamente y en tal forma que en los cuantos minutos era ya una perfección. Levantándose del banquillo con los ojos entrecerrados para observar el efecto, llenaba su cara de una sonrisa irónica que aumentaba su simpatía, y devolviéndole los útiles al compañero corregido, le decía: «Ahora, sígale». Esta es una descripción que hizo Antonio Ruiz, el apodado El Corso, ni más ni menos, ya en uno de los protagonistas ya de la plena Escuela Mexicana de Pintura, que fue publicado en el Universal el 31 de marzo de 1949. Y tengo otro testimonio aquí también que me parece que es muy interesante, de Enrique Fernández Ledesma, que habla de los primeros años de la infancia de Saturnino Herrán. Y dice Enrique Fernández Ledesma: «Tendría yo como 7 años cuando mis padres se trasladaron para Aguascalientes, y donde ya en la escuela conocí a Saturnino Herrán, uno de los más grandes pintores, como usted sabe, de nuestra patria. Mi amistad con Herrán, pura, se inició en los pupitres de la escuela elemental. Él era de un carácter alegre, simpático y juguetón. Desde aquella edad demostró lo que más tarde tendría que ser su gloria. Amaba el color nacional, pero con fanatismo, y gustaba de dibujar espontáneamente, sin escuela ni nada, desde luego, a los indios que bajaban los domingos a la plaza. Dibujaba las cosas primitivas, los rebozos de las mestizas, todo el vivo matiz y la sensación fuerte mexicana. Un día inesperado, por cierto, ingresó a nuestra amistad la de otro chamaco muy cordial y un poco triste, Ramón López Velarde. Y entre Saturnino, Ramón y yo jugábamos a los piratas y a muchas cosas más que leíamos en los cuentos que nos compraban nuestros padres, en las novelas de Julio Verne». Enrique Fernández Ledesma, un texto que apareció en Revista de Revistas el 20 de diciembre de 1925. Habría que recordar también, a partir de este texto que acabo de citar, que Saturnino Herrán estuvo trabajando como dibujante, fue contratado como dibujante en Teotihuacán.
haciendo precisamente apuntes y bocetos de las piezas prehispánicas que se fueron encontrando en Teotihuacán, con Bartrés, por cierto, y duró prácticamente desde el 7 hasta el 10 trabajando ahí en Teotihuacán. Entonces creo que este acercamiento al arte prehispánico tan directo fue lo que le dio también esta visión maravillosa para llevar a cabo este cuadro que he citado también, que se llama Nuestros Dioses. En efecto, bueno, me parece que estas aportaciones que nos hace Víctor nos amplían este marco de recepción de un cuadro como el que hoy comentamos de Saturnino Herrán. Fíjate que le encuentro cierta referencia a la pintura de Velázquez, ¿eh? O sea, me parece que la academia, él bebió de la academia en sentido ¿o qué te parece a ti? Indudablemente, Yolanda, todo el tiempo yo he sentido esto justamente. Sí, ¿verdad? Hay algunos cuadros, sí, en el colorido incluso, sí, en este caso. Los claroscuros también. Los claroscuros, por supuesto. Y hay algunos cuadros de Saturnino, estoy recordando, por ejemplo, El Gallero, un pordiosero, en donde nos recuerda la etapa de Velázquez, la etapa sevillana de Velázquez, antes de estar en la corte, sí, pero la etapa sevillana, ni más ni menos. Entonces yo creo que sí hay mucha cercanía. Sí hay un contacto relacionado, por eso es sincrético, por eso es esa fusión entre lo que sería la herencia de la pintura europea, específicamente la española, por supuesto. Bien asimilada. Muy bien asimilada. Sí, también tuvo oportunidad de ver, él participó en la famosa exposición de 1910, organizada por el doctor Atl para celebrar el primer centenario de la independencia, y había llegado una gran exposición de arte español, de los impresionistas españoles, donde venían Zuloaga, por ejemplo, y Sorolla. Sí. Entonces también los vio a Sorolla y a Zuloaga. Entonces, por ahí viene, ¿no? Por ahí viene toda esta línea, pero que sí me parece muy interesante. Pero indudablemente, creo que de pronto sí hay, sin lugar a dudas, ¿verdad?, un parecido con don Diego de Silva y Velázquez. En efecto, en efecto. Y bueno, estamos comentando la obra La Ofrenda de Saturnino Herrán. Confiamos en que ya la tiene usted ubicada, ya la está contemplando, y si no, la hemos estado también compartiendo a través del televisor. Recuerde que usted puede seguir este programa ya sea por la radio, por la televisión o vía internet, www.c7 Jalisco. Y ojalá esté disfrutando de este cuadro. Créame que cuando me lo propuso Víctor, inmediatamente le dije que es el cuadro perfecto para ese programa. Y para este programa, ya que están en puerta las celebraciones de muertos en nuestra ciudad, las calaveras, los altares, todo Michoacán se viste de cempasúchil y de bueno, todas estas características todavía persisten en los cementerios, en los campos santos, me gusta más esta palabra, de todo el país, pero especialmente en Michoacán, ¿no? Efectivamente, sí, por eso pensé que no sería más oportuno el hablar sobre esta obra, sobre este extraordinario cuadro, que como tú dijiste al principio de nuestra conversación, tan entrañable, porque realmente creo que nos toca, efectivamente, nos toca fibras muy profundas, no solamente desde el punto de vista emocional, sino precisamente cultural. Creo que eso es decir, si nosotros que en lo personal, y como bien lo sé, tú también lo haces, disfrutamos tanto de este festejo, de esta noche en la que se espera la visita de que lleguen nuestros difuntos, nuestras ánimas que lleguen a compartir lo que les llevamos, esta ofrenda. Estarán preparándose también ellas. Por supuesto, claro que sí, para este festejo extraordinario. Esta fiesta que a fin de cuentas la hemos convertido más que nada en una fiesta para los sentidos, curiosamente, ¿sí? Indudablemente de lo que podría suponer la pena que sentimos por nuestros difuntos, por el alma de nuestros difuntos, como dijera López Velarde también, finalmente es, digamos, una fiesta para los sentidos completamente. Si están presentes, todos los sentidos participan de esta fiesta. Y nosotros somos parte de ese escenario cuando acudes con esa fe como certeza, como aliento del pueblo, ¿no? Así es. Formando parte de ello, no como turistas. No, indudablemente. Esto es importante. No tome usted distancia, involúcrese y brinque entre las tumbas, como nos ha pasado a Victoria, su servidora, que lo hacemos, y eso es algo maravilloso. Ahora yo debo confesarte, a mí, tú sabes cómo amo la pintura y en tu casa, pues estoy rodeada de obras, pero hacía mucho tiempo que a mí no me ocurría una reacción tan emotiva frente a un cuadro
hacía rato ya, te acostumbras a tus cuadros y ves las posiciones con distancia, pero al contemplar y meterme al cuadro, créeme que me provocó una emoción estética tan grande que dije, ojalá pueda yo compartírselas a los amigos del público e invitarles a vivirla también, ¿no? Extraordinario, Yolanda. Yo creo que ese sentimiento estético, definitivamente, yo creo que me parece que es muy lógico que hayas experimentado este sentimiento estético tan profundo ante una obra tan bella y tan cargada de sentido también como esta que sobre la que estamos platicando. Tan cargada de sentido. Una obra que nos refleja en nuestra idiosincrasia profundamente y nos refleja de la mejor manera. Nos refleja con la belleza extraordinaria de la paleta de Saturnino Herrán. Así es, exactamente. Entonces yo creo que pues hay que estar pendientes, hay que buscar más obra de Saturnino, hay que admirarlo, hay que gozarlo, definitivamente. ¿Sí? Forma parte, pues, de sus cuadros, de ese imaginario mexicano que nos da identidad, que nos confiere identidad a cada uno de nosotros. Así es. Como ya lo decíamos, bueno, pues en Saturnino Herrán se encuentra el germen de toda esta estética posrevolucionaria y creo que no cabe duda de ello. Pero sobre todo creo que en Saturnino Herrán también está esa otra parte, aunque lo hemos estado diciendo, lo repito, es lo poético. Es decir, esta poética también de lo mexicano, ¿sí? Que indudablemente está presente en Por momentos idílica. Idílica también, sí, efectivamente. Sí. Indudablemente. Pero también cargada de drama. Y eso es lo interesante. Logra que converjan, pues, esa visión idílica, pero el drama mismo que le confiere peso real a la escena. Así es, exactamente. Creo que eso es lo que le da todo este valor tan peculiar, tan especial a la obra de Saturnino Herrán. Teléfonos aquí en el estudio 3030-5326 y 3030-5328. También tenemos una LADA telefónica sin costo para usted, 01800-0878-817. Marque, participe con nosotros, disfrute de este cuadro, La Ofrenda, cuadro tan oportuno en este momento, o sea, tan adecuado en este momento, y además estamos recordando en el mes de octubre un aniversario más de Saturnino Herrán. Exactamente, ni más ni menos, o sea, fue otra coincidencia para poder que no existen las coincidencias. Todo estaba planeado, aunque no siempre por nosotros. Así es. Dice Borges, es que aquí estamos. ¿Qué mano detrás de la mano? La trama empieza, ¿no? Refiriéndonos a una fuente. Bueno, aquí estamos en esta urdimbre. Sí, que es la vida misma. Y disfrutando del arte, por supuesto, y esperando que el público disfrute también de las piezas que encontramos. No sé si sea muy dramático, pero aquí encontré entre el material que recopilé, precisamente ya acercándonos al final ahorita ya del programa, lo que sería justamente el final de Saturnino, cómo se describe, cómo el médico estaba desesperado haciendo intentos para que pudiera pasar el alimento y rodeado pues de la gente que él quería. Si me permites hacer una lectura. Claro que sí. Claudia, ¿qué tiempo tenemos? ¿Podemos ir ahora o regresando del corte? Regresamos. Tenemos 2 minutos para corte, Víctor. Creo que si quieres, lo hacemos después. Lo hacemos regresando del corte. Perfecto. Vamos al corte, es más. Muy y así bien. regresamos y cerramos con estos momentos Me parece muy bien. dramáticos de la vida de Saturnino Herrán. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Temas de moda, maquillaje, salud y de interés familiar en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? ¿Y qué tal está el ánimo en esta mañana? Yo sé que muy bien, y más después de ver este programa. Acompaña a Aurelio Lozano y a sus invitados todos los jueves a las 9 de la mañana. Repetición, sábado 6 de la tarde. ¿Qué tal, Aurelio? En C7, Jalisco. Cada mañana, una nueva forma de ver y escuchar la noticia. La voz y el rostro de la información. Cecilia Márquez. C7 Noticias, desde la calle. De lunes a viernes, 7 de la mañana. Gasto en 4 camiones al día porque también trabajo. A la quincena me estoy gastando unos
Fácil unos 500, yo creo. Descartando los problemas del transporte, ya me puedo enfocar más en el estudio, ya teniendo estos bienevales. No solo me beneficia a mí, sino beneficia a toda mi familia. Quita una presión muy grande que es lo de los gastos de los camiones. Como que ya voy más contenta, porque ya tengo más para gastar. Nunca había visto que hicieran esto. Ya no tienes pretexto para no estudiar. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, es un fragmento precisamente de una oración fúnebre que escribe ni más ni menos que Ramón López Velarde en el primer aniversario del fallecimiento de Saturnino Herrán, que fue el 8 de octubre de 1918, esto fue el 8 de octubre de 1919. Y dice lo siguiente: su sensualidad, huelga declararlo, fundamenta su obra. ¿Acaso los propios tipos dorados de Fra Angelico no significan la sublimidad de los 5 sentidos? El alma es despótica y nos otorga su dádiva cuando le place. Los sentidos, humildes y vivaces como las ardillas, nos sostienen con una perseverancia sinónima de la vida. Toca al artista aprovechar la fidelidad de estos sagrados animales en la esquivez del tiempo. En la mediodía de la existencia, nuestras horas se nos mueren como tiples, mas, a la postre, el tesoro divino que ya se va para no volver, ha recogido las esencias del mundo, asegurándose una espiral y espirituosa vejez de perfumistas. Ya no habrá virilidad, poco importa, pues resta el vino de Mosela que embotellamos en la hermosa edad parabólica. Es un fragmentito nada más, como decía, de Ramón López Velarde en esta oración póstuma que es muy larga y que se cuenta que en esta ceremonia, recordando a un año de distancia del fallecimiento de Saturnino Herrán, definitivamente no pudo continuar leyéndola, es un poco larga esta oración fúnebre, se interrumpió y tuvo que ir alguien más a terminar la lectura, pero decía, bueno, en los últimos momentos de la vida de Saturnino, el doctor estaba internado en un sanatorio y hacía los esfuerzos para que pudiera pasar el alimento y era realmente imposible, y dice, internado en el sanatorio una mañana, amaneció con la mano y el brazo paralizados, asustado intentó morderse la mano, pero Rosario, sí, su mujer, y Angelita Díaz de León se lo impidieron. Solicitó entonces lápices y papel y algo que dibujar. Esa misma mañana se cumplió su deseo. Rosario le llevó una cabecita prehispánica como modelo. Fue su último dibujo. El cirujano hizo un intento por hacer llegar alimentos al estómago, pero no fue posible restablecer el funcionamiento intestinal. Saturnino falleció la noche del martes 8 de octubre de 1918. Al caer la tarde del día siguiente, fue sepultado en el Panteón Español. Unas semanas después, el domingo 24 de noviembre, en los salones de la Casa de los Azulejos, organizada por la Universidad Nacional de México, se inauguró la exposición con casi la totalidad de las obras de Herrán. El rector José N. Macías comisionó a los arquitectos Federico Mariscal y Carlos Lazo y al pintor Alberto Garduño para el arreglo de la muestra. La inauguraron el propio rector y el secretario de Industria y Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani. Fue una expo póstuma el 24 de noviembre del mismo 1918. Pues la verdad es que una vez más, qué pena que haya fallecido. Realmente. Tan joven. Tenía, bueno, cuando se casa con Rosario Arellano, sí. Él tenía 27 años, o sea que dura muy poco su matrimonio. Muy poco. Se casan y en 1914 y él muere 4 años después. 4 años después, exactamente. Sí. Tuvieron un hijo, José se llamaba su hijo, y parece ser que después estaba embarazada Rosario, tuvo un accidente, se cayó por las escaleras cargando al pequeño también y pierden al segundo, al que sería su segundo hijo.
Bueno, tenemos algunas llamadas del público. José Luis Lomelí dice: yo quiero felicitarles por el programa. Gracias, las aportaciones que nos han hecho sobre Saturnino Herrán son muy interesantes para conocer al artista. Ilse Hoffman: es interesantísimo el programa de hoy. ¿Dónde está el cuadro original de la ofrenda de Saturnino Herrán? Ilse, está en Aguascalientes, según mis notas, según pude investigar. Está en Aguascalientes y pues qué maravilla poderlo visitar. Y en el Museo de Aguascalientes, efectivamente, ahí está prácticamente la totalidad de la obra. No toda, pero la mayor parte de la obra de sí, porque Saturnino. Él es hidrocálido, entonces. Claro, sí. José Castro, felicito en especial a Víctor Guzmán hoy con este programa que nos ha ofrecido. Sí. Gracias. Alma del Villar, qué gusto, Alma, qué gusto saludarte y que nos estés escuchando. Muchas gracias. Ayer tuvimos oportunidad de ver a Alma, a Franklin Dunn también. Y dice Franklin y Alma: tuvimos oportunidad de ver en Aguascalientes la obra de Saturnino Herrán. Qué privilegio. Y yo creo que estará en mis pendientes, por ahí voy a anotar. Próxima salida, Aguascalientes, a ver la obra de Saturnino Herrán. Bueno, me encantaría tener una reproducción, ya empecé a fantasear con la idea de tener una reproducción ahí cerca para estarla disfrutando constantemente. Sí, debo decirte que yo realmente hago muy frecuentes viajes a Zacatecas. Sí. Pero paso obligadamente por Aguascalientes y lo hago realmente como visitar un santuario, ¿eh? Sí, ir al Museo de Aguascalientes para ver la obra de Saturnino una y otra vez, y definitivamente no me canso de disfrutarla. Bien. Josefina Ayera, nuestra amiga Pina, nos dice: tengo el placer de estar viendo el programa y les agradezco lo creativo en ofrecer la cultura, las formas dinámicas del programa. Qué bueno, Pina, muchas gracias. Jorge Valencia Ruiz nos dice: por curiosidad, ¿cuánto tiempo les toma preparar un programa? Ah, qué buena pregunta, Jorge, porque hay quien opina: no, es una hora, se trabaja una hora. No, si usted supiera que trabajamos más de 8 horas diarias en la preparación del programa, claro, de diferentes maneras, incluso acudiendo al cine para el programa, leyendo un libro que vas a comentar desde un mes atrás, a veces son las 2 de la mañana y estás leyendo, o sea, es un programa que nos exige una enorme preparación. Entonces, bueno, es una hora al aire, pero lo que significa la producción, la coordinación de invitados, la precisión de temas y luego la preparación, pues sí es mucho, pero lo hacemos con muchísimo gusto, con mucho gusto, ¿verdad, Víctor? Ya lo creo, cómo no, con todo gusto. Bien, pues tenemos unos minutos para cerrar, todavía tenemos unos 5 o 6 minutos para cerrar con los amigos del auditorio y contigo, Víctor. ¿Qué nos dirías para...? Pues lo que yo quisiera es que efectivamente tuvieran la oportunidad el público así en general de estar frente a la obra, de realmente buscar ir a Aguascalientes, plantarse frente a la obra de Saturnino Herrán, no solamente ante la ofrenda, este cuadro extraordinario, este cuadro maravilloso, sino ante todas las obras de Saturnino Herrán. Sí. Toda la obra de Saturnino es fascinante, es bellísima, como ya lo decía hace un momento, hay un trasfondo también simbólico muy importante, no solamente este sincretismo, esta fusión cultural que representa la fusión de la pintura europea, española particularmente, con lo mexicano. Ya lo leíamos ya lo veíamos en este texto que leí también, cómo desde pequeño él ya tenía el interés también se solazaba dibujando y pintando a estos indígenas que bajaban a la plaza allí en su natal Aguascalientes. Entonces yo creo que es verdaderamente placentero y muy gratificante para el espíritu, indudablemente, estar frente a la obra de Saturnino Herrán, pero particularmente con esta pieza, con la ofrenda, cuya composición también, como ya lo habíamos visto, es particularmente sorprendente, un juego de ejes verticales y diagonales en esta trajinera que no tiene el toldo, que no tiene el techo. Esta estructura nos dirige precisamente, hace que nuestra mirada se vaya hacia donde va toda esta procesión, hacia el Cerro de la Estrella que está lejano allá, terminando este lago de Xochimilco. Y bueno, recordemos que Aguascalientes está muy cerca. Está muy cerca. De Guadalajara. Aquí, ¿qué será? ¿1 hora y media? 1 hora y media, cuando mucho 2 horas. Entonces, bueno, pues habrá que hacer trajín para llegar, hasta Aguascalientes al museo y poder disfrutar de esta pieza y de toda la obra. Dices bien, bueno, cuando uno ha visto una pieza quieres ver más y quieres disfrutar y esos lugares tan maravillosos que nos ofrecen, exacerbado el sentimiento estético, tan importante, ese atemperamiento con el cuadro, o sea, ¿qué me dice a mí un cuadro? ¿Cómo me atempero yo estéticamente hablando con ese cuadro, ¿no? Exactamente, efectivamente, establecer esta comunicación directa con la pintura.
Bien, pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el que le dé sentido a nuestro trabajo. Quien preguntaba, Jorge Valencia Ruiz, me parece que preguntaba sobre cuánto tiempo nos toma preparar el programa. Sí, mucho tiempo, pero incluso en la preparación está el disfrute enorme de un trabajo como el nuestro, debo decirle. Y ahora que se ha complicado un poquito más, porque antes era solo la radio, entonces tú podías llegar con tus jeans y como fuera, y ahora la exigencia de las imágenes y de combinar y con tiempo, en fin, pues sí, ha sido todo un reto, pero me parece que su programa está cumpliendo y esperemos que así sea y esperemos que no se agote nunca esa capacidad creativa, porque se puede decir, el programa ha durado 29, casi en enero 30 años, pero cualquier programa puede acumular años. Espero que haya sido un camino creativo, o sea, cada año cambiando formas, dinámicas, ideas creativas, y esta es una de ellas, frente a una obra de arte que este año hemos implementado con la presencia de Víctor Guzmán en nuestro programa A las 9 con usted, a las 8 de la mañana, otro cambio más, pero aquí seguimos. No, extraordinario, yo te agradezco mucho, Yolanda, que me hayas hecho partícipe de este proyecto, por supuesto. Vámonos a Zapotlán, gracias, a Zapotlán, que nos vayamos a Zapotlán, dice. Vámonos. Y es que hoy terminan los festejos josefinos, el novenario de San José, y ahora llegan danzas de diferentes partes del país a participar en el Día de San José en Ciudad Guzmán, Zapotlán, la tierra del maestro Arreola. Claro, gracias, Barcha, por recordárnoslo. Hoy es el día clave, Si salen ahorita, estamos a 1:30 también de Zapotlán, la carretera maravillosa, los campos de Milo, y en fin, bellísimo. Claro. Rápidamente, gracias, José Castro. Propongo que organice Yolanda una excursión a Aguascalientes. Bueno, Capullo, Gonzalo Nicino, les felicito, y a Víctor, la manera como nos han expuesto. Teresita Sánchez, me imagino el cuadro que describe el colaborador, qué maravilla, dice. También Marichuy Rodríguez, soy promotora de Aguascalientes, vayan todos a ver la obra, los invito, nos dice. Sí, ya está por ahí agendado el siguiente viaje a Aguascalientes a ver la ofrenda de Saturnino Herrán. Por hoy es todo. Gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a comentar Gravity, Gravedad, espléndida la película. Vamos a cambiar ahora al cine, pero esto lo platicaremos mañana, si les parece. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Gracias a cada uno de ustedes, gracias, compañeros. Gracias. Y les dejamos entonces con C7 Jalisco. Gracias. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.